a mí siempre me llena de orgullo presentar personas que dejan en alto el nombre de Panamá. Y uno de ellos, reiteradamente, ha sido Mayer Mirachi. Bienvenido. Y felicitaciones por ese reconocimiento. Uno de los 10 startups más importantes de América Latina. Sí, eso vino de sorpresa. Honestamente, ni siquiera nos contactaron, nunca ni nos enteramos hasta que alguien lo publicó. Yo creo que es la primera vez que una empresa panameña sale en esa lista. Sí, eso es lo interesante, que Panamá, a pesar de ser el país, 3.5 millones, casi 4 millones de personas, nosotros todavía llegamos a la lista. Y eso realmente nos llena de orgullo, porque no se trata de el capital financiero, sino el capital intelectual. Y en la tecnología es una meritocracia. Claro. Entonces, ahí no hay callejones ni... No es el que más tiene, no es el que más puede, sino es el que sabe y el que realmente trae algo a la mesa. Lo importante, Mayer, es que, ¿sabes? Siempre se ha dicho que América Latina cada vez queda más rezagada en esa carrera tecnológica que hay en la actualidad. Es decir, estos 10 startups, realmente son para ya entrar en esas grandes ligas de la... Hay algo interesante de todas las startups que estaban en esa lista, son que no son compañías que únicamente se enfocan en su país o en el mercado de América Latina, sí, sino que son globales. escalables globalmente. Con Cryptex eso es algo cierto. Nosotros empezamos con Panamá como un mercado de prueba, sí, pero hoy en día ha escalado globalmente. Yo creo que el problema en Latinoamérica, hay dos partes del problema. Uno son los ecosistemas sociopolíticos y por el otro lado es la cultura de los empresarios. Sí, de los emprendedores que en América Latina no existen. Bueno, no existen, pero también los empresarios que no los permiten existir. ¿Qué hacen en Estados Unidos, en Silicon Valley? El pescado grande, en vez de comerse al chico, alimenta al chico. Y tiene un pedazo de un mercado que va a crecer. Tiene un pedazo del chico para que cuando el chico sea grande, comparta en el beneficio. ¿Ya? Entonces no es como si apretan al chiquito, no es como si pisan al pequeño, sino que le dan de comer, lo ayudan a crecer para que lo complemente, no para que no le compita. Porque es que si yo tengo una participación en mi competencia, entonces yo todavía estoy ganando. Claro. Es una diferente mentalidad. Entonces, socialmente en Latinoamérica eso no se entiende. Y ahí es donde está la disonancia. El resto de los startups, porque por ejemplo salió el ranking de las mejores universidades de América Latina, de las 15 primeras, 8 son brasileñas. Es igual en las startups. Sí, estos innovadores vienen también de lugares con universidades. Yo creo que es mucho más fácil encontrarlos en ecosistemas grandes como Brasil porque son autosostenibles. Entonces se pueden hablar de, mira los millones de dólares que ha hecho, pero únicamente en Brasil. Sí, claro. Yo creo que la barrera lingüística pesa mucho ahí, ¿no? También, pero vamos a poner el ejemplo de Cryptex. Cryptex hoy en día es la única herramienta que te permite enviar un correo encriptado de manera segura a quien sea. Entonces, si yo quiero comunicar cualquier información privada por medio de correo electrónico, la única plataforma del mundo se llama Cryptex. Eso es agnóstico del tamaño del mercado en la que Cryptex nace. No importa si son 3.5 millones de personas, claro, o qué lenguaje hablamos en este país. Entonces yo creo que hay un aspecto que tiene que ver, uno es intangible, que es ya la innovación en sí. ¿Es innovador para el mundo o es innovador para tu mercado? En Panamá hoy en día hay como 5 o 7 compañías que te hacen entregas, pedidos a domicilio por medio de un app. Eso no es nada innovador. Puede ser innovador para nosotros, claro, pero en términos escalables no es un negocio que tú puedes llevar al mundo entero porque es altamente replicable y ya existe. Pero eso no es el caso con Cryptex o otras de las empresas que estaban en esa lista. Eran cosas realmente innovadoras y esa es la llave, es innovación. Criptomonedas, mensajes encriptados. Cada vez hay una separación tan grande entre una generación y otra que vamos a terminar viviendo en una especie de torre de Babel donde ustedes van a tener un mundo totalmente distinto con lenguaje y con inclusive
herramientas muy distintas a las que tal vez usa la generación mía o los de más adelante. Yo creo que tienes razón. Lo más sabio que puedes hacer a tu edad es reconocer que así es. Claro. La mayoría de la gente, si tú hablas con los directores de los bancos más grandes de Panamá, ellos no reconocen a las criptomonedas como una amenaza. Pero lo cierto es que la criptomoneda es quizás la única herramienta independiente de mano política o mano humana que existe. De tal manera que el día de mañana la criptomoneda se puede volver como el gold standard. ¿Ya? Se puede volver el backup currency, la moneda de respaldo, y no como el dólar, que es hoy en día, que quien sea puede imprimir un dólar. No, y quien sea puede comprar dólares o, claro, ¿sabes?, hacer un ataque a la moneda por sí. Claro, el problema es que al no entenderlo, preferimos ignorarlo. Y ese es el problema de la innovación, por ejemplo, en la banca. En la banca en Panamá no ha habido innovación. Banco General, el banco más grande de Panamá, tiene todos los recursos para tener una experiencia en línea, una experiencia móvil, pero de punta. Claro. Pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque no tiene competencia. Sí. Entonces, ¿qué incentivo existe para innovar cuando nuestro enfoque no es el progreso ni el beneficio del cliente final, sino es cuánta plata hicimos este periodo? ¿Ya? Okay. En tecnología, por ejemplo, nosotros en Cryptex nosotros no estamos enfocados en ingresos. Nosotros estamos enfocados en crecer. Ingresos, años 5 quizás. Vea, vendrá. Claro. Es decir, primero, el usuario. Captivar la atención del usuario, crear valor y capturar atención. Pero para un sector tan nervioso como los que están financiando todo esto, cada vez esas burbujas.com no mandó una señal clara al mercado que no podemos esperar eternamente a que esto crezca y crezca y crezca, sino que tenemos que tenerle rentabilidad desde muy pronto. Hay que preguntarse qué burbuja. Muchos piensan que hay una burbuja porque se recuerdan de 1999. Yo tenía 12 años. Sí, la de 2003. Cuando tú hablas de la burbuja, yo no te entiendo casi. Claro. Pero yo he estudiado la burbuja y los aspectos que diferencian lo que ha pasado en los últimos 5 años en el mundo tecnológico y cómo se han inflado las valoraciones de las compañías, realmente son muy diferentes, porque aquí ahora tienes el factor móvil. Las velocidades de internet son mucho más altas. Claro. Antes tú tenías cualquier nombre, pets.com, ya tú eras multimillonario, llevabas tu compañía a la bolsa. Pero hoy en día tener un website y tener una app no es suficiente. Sí, no. Tienes que crear valor. Pero es que yo te lo digo porque tal vez para mi generación, que es una generación de transición, pues, por ejemplo, tú te dices, bueno, McDonald's alimentan al 1% de la población mundial. Sí. Tangiblemente ves esa hamburguesa, las papas fritas, la bebida, pero muchas de estas compañías son tan intangibles que ¿dónde está el valor realmente de la compañía? Ok, vamos a ponerte un ejemplo que tú puedas entender. Es la diferencia entre bits y átomos. Consideremos que lo que estamos buscando es tiempo. Claro. El valor es tiempo. Ustedes, aquí en la televisora, no venden algo tangible. Sí. Hoy en día puedes pensar lo tangible, pero pregúntale a tu abuelo si él pensaba que esto era tangible, si se merecía la valoración. Probablemente hubiera dicho que no. Pero sucede que ustedes retienen mucha de la atención. Es el auditorio que tienes como pagar el cine. Entonces, por más que Snapchat no haga los millones de dólares en ventas, en claro, ganancias, ellos retienen mucha de la atención y tienen mucho poder en el mercado. Y no se trata solo de cuánta plata haces, sino cuánta plata puedes hacer el día de mañana con esa atención. Entonces, es muy intangible, claro, pero solo porque no lo ves no significa que no existe. Sí, bueno, por ejemplo, todos nosotros nos dicen, bueno, ¿cómo gana dinero Twitter o Snapchat? Sí. Si a la larga no es un servicio gratuito y la mayor parte de nosotros, incluso un debate que tuve con Lupe hace unas semanas, si realmente estos son medios de comunicación o no. Yo decía que sí, ella decía que no, y ella está más cerca a lo que tú piensas que yo.
Yo creo que tienes razón. Claro que son medios de comunicación. Ustedes lo saben. Si no, ustedes no los usarían. No lo usaríamos. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo hace plata Google? ¿Tú crees que es vendiendo Androids? No, no creo. Sabes que el 95% de las ventas de Google vienen de propagandas. Google tiene Android, Google Maps, YouTube, tantas otras aplicaciones, tantos otros softwares, y eso no llega ni al 5% de sus ventas. Entonces, a la hora de la hora, ¿qué es lo que están haciendo? Están invirtiendo en el futuro. ¿Dónde va a estar el dinero mañana? Porque yo sé que hoy yo hago dinero en propagandas, pero mañana, ¿cómo voy a hacer dinero? Y de eso se trata, de invertir y reinvertir capital, no siempre extraer las ganancias y distribuirlas, sino reinvertir para que exista sostenibilidad. Oyéndote, es un debate que el ingeniero Blandón y yo tenemos casi todos los días. Es decir, ¿quién le está hablando a ustedes? Nosotros vemos, pues, estos políticos nuestros metidos en ese fangatal, hablando de cosas, pues, absurdas, y tú ves gente como tú, jóvenes que ahora mismo entienden un mundo que no tiene fronteras, que funciona 7/24. ¿Sabes? ¿Quién le está hablando a ustedes? Yo diría que te puedo decir quién no nos habla. A nosotros no nos hablan los políticos. Nosotros nos hablan el sector privado, nuestros homólogos de nuestra edad que han sido exitosos en su propia industria a pesar de su edad. Yo escucho podcasts todos los días. Yo no escucho la radio hoy en día. Yo no escucho música. Yo escucho podcasts y yo escucho a personas como el CEO de Airbnb, de Dropbox, de Google, hablar sobre los típicos problemas que ellos viven y cómo los resuelven. Y yo creo que en ese sentido, lo importante es entender a quién no escuchamos. Porque las voces que hablan hoy en día están llegando a oídos sordos. Esto no crearía a la larga, a pesar de que ustedes están trabajando en pos de un mundo en el cual todo el mundo pues tenga la misma accesibilidad a este tipo de comunicación, ¿no crearía ciudadanos de primera y segunda categoría a largo plazo? Yo no creo. Yo creo que el Internet lo que crea es igualdad. ¿Tú has visto los votos en Twitter? Sí, que son... No importa de cuántos seguidores tú tienes, tú puedes votar. Claro. Y eso afecta el resultado de la encuesta. Y yo creo que es independiente de qué celular tienes, claro. Es independientemente de cuántos seguidores tienes o independiente de qué piensas. Porque el Internet es realmente equitativo. Mientras que, digamos que las calles son mejores que las aceras en Panamá. Si yo tengo un carro, yo me siento mejor, yo tengo mejor infraestructura que si yo no tengo carro. Claro. Dime, ¿en qué mundo eso es justo? Entonces, en ese sentido, el Internet es una herramienta de equidad y es una herramienta de igualdad. No nada más social, pero intelectual. Podemos compartir información. No existe, es que yo fui a una mejor escuela que tú. Hoy en día, con la información en el Internet... Es para todo el mundo igual. Pues, lo único que necesitas son las ganas, porque la información existe. Bueno, como siempre, un placer tenerla aquí. Reitero mis felicitaciones, Maya. Gracias. Por esa aparición de Cryptex en las 10 startups más importantes de América Latina.